No es muy grande, hay poquitas casitas, pero bueno, es un sitio que sí o sí ya encontramos una de las mejores vistas y es totalmente... Visitaremos dos de los pueblos más populares de este país, así que sígueme para que no te lo pierdas. Esto que Giselle le dijo es el pueblo de los Legos y el pueblo de los Molinos, que menos de 4 euros por persona nos vamos a gastar. No se pierdan que esto es una de las cosas más instagrames que existen. Lo primero que Giselle quiere sacar son los tickets con dirección a Den Helder. Aquí sacamos ya los tickets en esta máquina, que bien claro dice que son los tickets para el tren. Aquí con el ticket entramos. Buscamos el 5A porque lo decía la pantalla y sale dentro de 3 minutos. Muy sencillo. Y aquí a las 9:09 lo dice ahí la pantalla, el 5A, que va hacia esa dirección, que es el pueblo de Lego. Van a ver qué belleza. Bueno, llegó nuestro tren, comienza la aventura de doble piso. Bueno, decidimos ir para arriba, que hay mejores vistas. Y siempre cuando salimos del tren hay que pasar la tarjeta. Aquí. Llegamos aquí a Sandán y fíjense para acá ya como vamos viendo cosas de Lego. Vamos conmigo. Miren qué bonito. Es verdad que parece que es un juego de niños, ¿no? Pero lo primero que vamos a hacer es comer algo. Que no hemos desayunado. Aquí tenemos el Subway. Esto más bien es una cadena americana. Déjenme ver esta cafetería. Aquí habla sobre chocolates calientes y cheesecake. Bueno, hay varias cositas. Ahí viene Giselle. Y le trajeron ya el zumo de naranja a Giselle con su croissant. Le hicieron hasta una mantequilla para si quiere echarle mantequilla. Y el básico es zumo de naranja, un croissant también, un yogur, una salsita, una mantequilla y un huevito. Ya saben cómo desayunan los holandeses, señores. Yo lo hubiese querido natural, venía aquí, aunque está recién exprimidito. Bueno, perdona, recién exprimido no, este está, parece que más viejito y está un poquito ácido. El croissant aquí hacen buenos croissants, sabe a mantequilla, está muy bueno. Ya lo he probado, muy rico. Y miren el desayuno de Carlos. El de Carlos está más surtidito. Ahí le pedí ayuda al especialista en huevo, ¿no? A ella no le gustan los huevos, a mí sí me encanta. La mejor forma de pelar un huevo, miren cómo es, por eso le digo que es especialista. 3 días después. En este desayuno yo sí, el croissant dice que tiene mantequilla, pero a mí me gusta con bastante mantequilla. Entonces, eso es bueno para los granitos de la cara, pero van a ver la diferencia. La mantequilla la ponen por algo, ¿no? Tiene su toque, va el zumo. Exprimido, muy bien. Me encanta el huevo, señores, el huevo me encanta. Desde luego, el huevo tiene una ventaja, mira, no se enreda entre los dientes, la carne sí, hay que comer más huevo. Tienes que probar el yogur. Me dice la especialista culinaria que esto es para echarle yogur, y si es para echarle yogur yo se lo echo completo, porque a mí sí me encanta el contraste de lo dulce con, vamos a ver, los holandeses meten un desayuno que levanta un muerto. Entonces vamos a disfrutarlo. No es muy grande, hay poquitas casitas, pero bueno, es un sitio que sí o sí debes visitar. De aquí vamos a seguir hacia el otro pueblito, así que seguimos a la aventura. Miren qué bonita encontramos estas otras, es que parecen casitas de libros de cuento, están muy, pero muy bonitas. Miren qué bonito este paseo, está increíble. Y ahora vamos a coger el autobús que nos va a llevar hasta el otro pueblito. Ven que te muestro cómo se hace. Nuestra guaguita bus. Bienvenidos a Sunset Hans, pero aún no ves los molinos, porque tienes que subir. Lo primero que nos encontramos es este mirador de donde tenemos unas vistas 360 grados al pueblo, que ahora te voy a mostrar. Y pasando este puentecito puedes llegar hasta una parte del pueblo, pero que está bastante distante. Yo me voy a centrar en coger por aquí, que está mucho más cerquita y mucho más bonito. Y recuerda que te estamos mostrando el recorrido más económico para hacer estos dos pueblos. Pero si quieres reservar tu excursión completa, te estoy dejando un enlace para que lo hagas con Civitatis, nuestra plataforma de confianza, justo aquí debajo, con la experiencia completa. A mi espalda muchas tiendas de souvenirs, pero fíjense qué bonito, la del puente ahí, eso está bello. Y por donde quiera, mira aquí esta casa acá atrás. No estamos en temporada de tulipanes, es una lástima. Esto, aunque se siente como si fueran plástico, ¿no? Pero está muy bien. Pocos lugares para comer aquí, pero bueno, este es uno de ellos. Un cisne y patitos. Me dijiste que me comprara este par de zapatos, pero yo creo que este no es mi talla, mi amor. ¿Para qué? Estos sí son mis zapatos. ¿Y dónde está Giselle? Ah, mírala aquí. Vamos a ver el museo ahora.
Aquí está la grabación, cómo se hacen estos zapatos. Aquí incluso te puedes comprar los zapatos que tú quieras. Vienen para aquí. Hay para todos los pies. Qué bonito. Y lo que no puede faltarle en ninguna tienda es la caja registradora. Pero bueno, nosotros no la vamos a usar. Aquí tenemos uno de diamante. Dice, parece que le tiene miedo al cisne. Pégate más, mi amor. Pégate. Chichi. Chichi. Una casa tradicional. Como Giselle comiéndose su helado en su puente. Mira ahora lo que nos encontramos aquí con el primer molino. Nos encontramos otro museo, pero que también tiene comida, ¿no? Café, waffle. Hay de todo un poco. Aquí lo ven. Aquí dice un pequeño museo. Vamos a entrar. La verdad que las cosas antiguas eran feas, ¿no? Miren este televisor, me recuerda a lo que había en Cuba. Miren para aquí, señores. Y puedo visitar todo este pueblo, pero lo primero que tengo que visitar es aquí lo del queso. Vengan conmigo. Ya saben que yo, que soy especialista en queso, lo primero que hay que hacer es ordeñar la vaca o la cabra. Me voy con todos estos quesos para la casa. Esto parece que son de mentira, hay que cogerlos de verdad ahora. Aquí sí hay de verdad. Miren para aquí. Estoy saciado el día ayer que en todas las casas de queso esto entraba y probaba. Y no se imaginan para qué es esta cola, ¿no? Una cola como si es de 7 calles, la voy a hacer. Porque este es el queso más rico del mundo. Voy a probar el queso gratis, free. Thank you. Aquí es para volverse loco. Incluso puedes hacer un regalo de queso combinado con muchas cosas, ¿no? Bueno, esta cabra sí no estaba preparada para el vídeo. Miren, señores. Las actividades que pueden ver aquí o pueden hacer es ese paseo en bote, ¿no? Que miras los famosos molinos desde otra perspectiva, ¿no? Ahí es donde se cogen ese muelle. Ahí lo ven, que es 12,50. Es el paseo ese en barco para ver los molinos de frente y son 25 minutos. Yo lo voy a ver desde un muelle o desde aquellas casitas. Y va a ser la misma operación y me ahorro 25 euros. También puedes subir al molino para ver las vistas desde allá arriba. Cuesta 7,50 euros. Y como no somos nada tacaños ni ahorradores, dijimos, no vamos a subir. Miren qué bonito todo para mí porque está cerrado y no hay nadie. Así que aquí me voy a sacar ahora mi mejor foto. Y encontramos una de las mejores vistas y es totalmente gratis. Ahora sí los vemos de frente. También pueden comer pues cositas muy típicas de aquí. Mira, tienen salmón, bueno, tienen diferentes opciones. Estos son los precios. Tienen pescaditos varios que son bastante típicos. Dice Carlos que eso es una patana. Miren qué larga está. Y eso es una casita típica. Esta es la vista lateral de la casita. Y va Giselle, encontró chocolate. Bueno, esto es otro de mis mundos, ¿no? Los chocolates. Mantequilla de cacao. Mira, esto es mantequilla de cacao. Huelan a mantequilla, a grasa. Y este es chocolate, mira. Mira el chocolate este, mira. Y este ya es en polvo. Mira, bueno, esta es la fruta, esta sí la conozco. Esta es la masa. Sí, pero hay muchos que no lo conocen. Coge el cacao para que vean lo que es un cacao. Sí, es así. Y ese es el cacao. Y por dentro es así. Y la fruta es... De ahí sale el chocolate. De aquí sale este el proceso. Wow y wow. Tienen aquí más variedades y sus precios de chocolate. Los baños son de pago, pero lo más importante es que puedes orinar y viendo todos los molinos. Los baños te pagan, cuestan 1 euro. Miren qué bonito esto aquí, en esta casa. Wow. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Si te ha sido útil, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis. Te dejo montones de enlaces con descuentos para que hagas este viaje y que lo disfrutes muchísimo. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!